El gran libro de cuentos con valores. Así se titula este libro y es una colección de cuentos cortos redactados por Esteve Pujol i Pons. Esteve Pujol i Pons fue escritor, maestro, psicólogo y lingüista. Dedicó 47 años de su vida a ejercer como maestro y a preparar maestros para la enseñanza. Ojalá sirvan estas narraciones como un modesto homenaje a su maravillosa labor. Esta colección de cuentos con valores recoge enseñanzas de todos los tiempos, tal y como se han ido transmitiendo de generación en generación y de cultura en cultura. Los cuentos son cultura épica, según señala en la introducción del libro el escritor. Y nosotros, con estas narraciones, no tratamos de moralizar, sino ofrecerles la oportunidad de escucharlas y que puedan extraer de ellas una lección de vida. El primer cuento que aparece en el libro se titula El plato de madera y es un cuento popular español que habla del respeto. Escuchemos entonces el cuento. Érase una vez una familia formada por un matrimonio, su hijo de 9 años y el abuelo. Había una buena armonía entre ellos. El padre y la madre trabajaban para sacar adelante la casa y ambos atendían las tareas del hogar. El chico iba a la escuela, era buen estudiante e ingenioso. Cuando no estaba en clase se divertía jugando con sus amigos como todos los muchachos del mundo. El abuelo era ya anciano. Había pasado la vida trabajando de sol a sol con sus manos, aunque la fatiga nunca había vencido su esfuerzo para proveer de comida y bienestar a su familia. Pero tanto y tan prolongado afán se habían cobrado un doloroso tributo. Sus manos temblaban como las hojas de un árbol bajo el viento de otoño. A pesar de sus esfuerzos, a menudo los objetos se le caían de las manos y a veces se hacían añicos al dar contra el suelo. Durante las comidas no acertaba a llevarse la cuchara a la boca y su contenido se derramaba sobre el mantel. Para evitarlo procuraba acercarse el plato, pero este solía terminar roto en pedazos sobre las baldosas del comedor. Y esto día tras día. Le sabía muy mal y pedía disculpas cuando le ocurrían estos contratiempos. Hubiera querido conservar el vigor que tenía cuando era joven. La madre, que era su hija, disimulaba tanto como le era posible para no avergonzarlo. «No te preocupes, papá, esto le puede ocurrir a cualquiera», le decía mientras le acariciaba suavemente las manos y recogía los pedazos del suelo tan discretamente como podía. Pero el padre, su yerno, no tenía los mismos sentimientos. Estaba muy molesto por los temblores del abuelo. Por fin, un día, tomó una decisión que sorprendió y contrarió al resto de la familia. Desde aquel día, el abuelo comería apartado de la mesa familiar y usaría un plato de madera. Así ni mancharía los manteles ni rompería la vajilla. Desde entonces el abuelo comía y cenaba en un rincón del comedor con su plato de madera. Movía suavemente la cabeza con resignación y de vez en cuando enjugaba unas lágrimas que le resbalaban por las mejillas. Era muy duro aceptar aquella humillación. Durante las comidas se hacía un silencio frío e incómodo. Habían desaparecido las conversaciones tranquilas y las sonrisas. Y pasaron así unas cuantas semanas. Una tarde, cuando el yerno volvió a casa, encontró a su hijo enfrascado en una misteriosa tarea.
El chico trabajaba afanosamente un pedazo de madera con un cuchillo de cocina. Iba sacando virutas con mucho cuidado, como un hábil maestro artesano. El padre lo observó unos instantes y, lleno de curiosidad, le dijo: ¿Qué estás haciendo, hijo, tan concentrado? ¿Es una manualidad que te han mandado en la escuela? No, papá, respondió el hijo. ¿Quizás es un regalo para mamá?, insistió el padre. Tampoco es un regalo, contestó el chico sin levantar los ojos. Entonces, ¿de qué se trata? ¿No me lo puedes explicar? Claro que sí, papá. Estoy haciendo un plato de madera para cuando tú seas viejo y las manos te tiemblen. Y así fue como el hombre aprendió la lección, y desde entonces el anciano volvió a sentarse a la mesa con toda la familia. El padre comprendió que si no respetaba al abuelo, tampoco su hijo le mostraría respeto a él llegado el momento. No debemos olvidar que el ejemplo, nuestras acciones, serán siempre el método más eficaz para educar a nuestros hijos. El respeto es la consideración de que algo es digno y debe ser tolerado. Todos debemos preocuparnos por el impacto de nuestras acciones en los demás, aceptar a los demás por lo que son, así como por quienes son. El respeto es uno de los valores morales más difundidos en todas las culturas, y el respeto a los mayores en muchas culturas es una obligación moral que, de no ejercerse, puede implicar castigo. Una cita referente al respeto nos dice: no hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. Este ha sido el primer cuento de este libro lleno de mensajes y valores. Ojalá les haya gustado y su enseñanza la tengan siempre en cuenta.